Oye País, buenas noches, oye País, yo soy Rudy González. Gracias por su compañía en esta hora, en una semana corta. Comienza por el martes y como ustedes saben, después del jueves, ya el viernes la gente está en fin de semana. Todo del jueves lo posponen para el lunes de la semana siguiente, es una semana de 3 días. Pero es una semana donde se acorta la cuenta regresiva hacia las elecciones del 19 de mayo. La ADP sigue en sus 13, amenazando y desafiando a la autoridad y amenazando con nuevas protestas. Los médicos, de su lado, protestan, presionan, pero muchos de ellos han comenzado a lo que es la realidad, a buscar las formas de tener un seguro para enfrentar mala práctica. Algo que es común en muchas partes del mundo, aquí en República Dominicana no lo es. Pedro Sánchez, ya ustedes saben, dijo no. No, señor, no es así. Yo sigo en el cargo. Lo que quieren fuñir con mi mujer, la quiero, la adoro, pero eso es una conspiración. En Haití, a la espera de la intervención en cualquier momento, el Consejo Presidencial se ha instalado, te están buscando nombrar un presidente provisional, un primer ministro ya provisional está nombrado, en lo que se espera ver qué va a pasar en Haití. Y la voz de los Estados Unidos de América esta semana, en su foro interamericano, habla sobre el Medio Oriente, paz, estabilidad, derechos. Ya veremos qué nos presenta la voz de los Estados Unidos de América. Esto es parte del contenido de esta noche aquí en Oye País, después de la pausa. La Junta Central Electoral no acogió la inscripción de candidatos a diputados de la Fuerza del Pueblo en la circunscripción 1 del Distrito Nacional, en vista de que incumple lo ordenado por el Tribunal Superior Electoral, por lo que otorgó un plazo hasta el miércoles a la Fuerza del Pueblo para depositar su propuesta de candidaturas a diputados en la circunscripción 1 del Distrito Nacional, tal como lo disponen 3 sentencias del Tribunal Superior Electoral. El presidente del Tribunal Superior Electoral, Ignacio Camacho, advirtió hoy que no coge presiones de dirigentes políticos. Camacho mostró preocupación por la incitación a la violencia por parte de líderes políticos. Advierte a la clase política que deben aprender a acatar las decisiones de las altas cortes y que no acepta presiones de nadie. El gobierno y el sector sindical firmarán un convenio que dispone aumento salarial para los trabajadores cada 5 años, además de que cada año los salarios sean ajustados conforme a la inflación para que recupere la capacidad de compra. Asimismo, el pacto contempla revisión de la Ley de Seguridad Social, pensiones, atención primaria, revisión periódica de la tarifa salarial mínima, indexar el deducible según la inflación y reafirmar los derechos laborales contenidos en el Código Laboral en favor de los trabajadores. El ingeniero Eleuterio Martínez ha renunciado a su cargo de presidente de la Academia de Ciencias de República Dominicana debido a la falta de conformación válida del Consejo Directivo provocada por diversas renuncias. Se informó que la renuncia de Martínez se produjo de forma voluntaria durante una asamblea extraordinaria de la entidad. La dimisión asimismo es asumida como un gesto de compromiso con la transparencia y la eficiencia institucional. El Consejo Presidencial de Transición de Haití se reunirá hoy para la elección del presidente del Consejo. Los miembros asumieron sus funciones el pasado 25 de abril, pero aún no han hecho declaraciones oficiales. En el documento titulado Mecanismo aplicable a la elección del presidente del Consejo Presidencial de Transición, obtenido por Voz de América, los miembros del Consejo Presidencial de Transición establecieron una junta electoral para llevar a cabo la elección. La Corte Penal Internacional de La Haya no tiene autoridad sobre el Estado de Israel para impedir que sus tropas entren en la ciudad de Rafah
y cumplan su determinación de ganar la guerra en Gaza, declaró el primer ministro Benjamín Netanyahu en un mensaje a la nación este martes. Israel está decidido a avanzar en su ofensiva en Rafah, donde están hacinados más de 1 millón de palestinos desplazados. Sin embargo, el país hebreo se enfrenta a la crítica internacional, incluyendo a la Corte Penal Internacional, que amenazó con dictar una orden de arresto contra Netanyahu y otros funcionarios israelíes, lo que ha provocado la ira en Tel Aviv y amenazas de represalias por parte de Washington. El número de muertos al desbordarse en el sur de Kenia, un río que arrasó cientos de casas y vehículos, ascendió de 45 a al menos 71, confirmó el vicepresidente keniano Rigathi Gachagua, mientras el país afronta desde hace semanas fuertes lluvias y devastadoras inundaciones. Mientras la Cámara de Diputados aprobó en lo general la ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, propuesta por el presidente Javier Milei y que permite una reforma del Estado laboral y previsional. Después de 20 horas de sesión y 150 oradores, la ley obtuvo 142 votos a favor, con 106 en contra y 5 abstenciones. Pero enseguida comenzó el debate sobre los capítulos en lo particular. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. La campaña electoral sigue su derrotero. Los partidos y los principales candidatos, principalmente los candidatos presidenciales, han concentrado su campaña ya en estas últimas 2 semanas y media, 3 semanas. El 19 ya entramos en mayo, es el 19 de mayo, 2 semanas y tanto para las votaciones. La han centrado en el debate de la semana pasada, muy buen debate, en presentaciones, en entrevistas, en medios de comunicación, en grupos de comunicación, ante el empresariado, ante sectores importantes de núcleos del poder económico en República Dominicana, en entrevistas en la radio, en la televisión, declaraciones de prensa. Lo que no ha estado alejado de la tradicional caravana, como se celebró el fin de semana pasado, fin de semana largo, que por cierto, este miércoles es bueno, a eso hablaremos más adelante. Este fin de semana largo y hubo caravanas aquí en el interior y los principales candidatos, Leonel Fernández, Luis Abinader, Abel Martínez, Miguel Vargas y los otros candidatos de los partidos minoritarios se dedicaron a aprovechar ese fin de semana para hacer encuentros, reuniones, pero también los candidatos a senadores y a diputados en algunas demarcaciones o estuvieron con sus líderes principales, candidatos presidenciales o en sus campañas individuales, sus mano a mano, sus visitas, todo esto. Y la campaña va tomando ya su curso final, hacia el final. Se espera esta semana y a más tardar la semana próxima varias encuestas de preferencias que van a salir, porque recuerden ustedes que el día 11, que es el sábado
de la semana que viene, es el último día autorizado por la ley electoral, o sea, debe ser 8 días antes de las votaciones. Ese sábado 11 es el último día autorizado para la publicación de cualquier encuesta o sondeo. Después de ahí no se pueden publicar. El que lo haga puede sufrir sometimientos judiciales por violación a la ley electoral, ya tipificados en nuestro código y con sanciones. Entonces, estas 2 semanas veremos encuestas, seguirán las presiones. El Grupo Corripio, por ejemplo, comenzó esta noche de martes un ciclo de entrevistas a los candidatos presidenciales. Los principales ejecutivos de los medios de comunicación del Grupo Corripio con cada uno de los candidatos. Se comenzó con el presidente Luis Abinader, candidato a la reelección por el partido de gobierno, y sigue con Abel Martínez y después con Leonel Fernández, hasta donde tenemos entendido. Y hay una situación interesante. El Tribunal Superior Electoral emitió una sentencia mediante la cual obliga al PLD a sustituir a Rafael Paz y a Celine Méndez de la boleta, porque hubo 3 aspirantes que plantearon que ellos habían ganado en las encuestas y lo sacaron de la boleta para poner a estos 2 y a un tercero. Y ellos se están quejando de que ellos y fueron al Tribunal Superior Electoral, se quejaron y el Tribunal Superior Electoral les dio ganancia de causa. Pero con todo y esto, y esa sentencia, la Fuerza del Pueblo insistió y los inscribió el pasado fin de semana de nuevo. En el plazo hasta el viernes que tenían para solucionar cualquier diferencia que hubiera en las boletas, lo inscribió de nuevo. En un desafío a la decisión del Tribunal Superior Electoral, que ha sido cuestionada, y yo me pregunto si no tendrán razón de causa. Porque el Tribunal Superior Electoral lo que debió hacer fue haber dicho al PLD, a la Fuerza del Pueblo, miren, estos 3 candidatos a diputados ganaron en esa circunscripción 1, ganaron las posiciones y ustedes no lo inscribieron. Tienen que inscribirlo obligatoriamente. Y la Fuerza del Pueblo tenía la obligación de buscarle las 3 posiciones a esos 3 candidatos en la boleta, salvo que renunciaran, en la boleta, y acomodar su boleta a, por ejemplo, las cuotas que tenían en reservas, el tema de las cuotas de la mujer, etcétera, y acomodar la boleta. Pero no, el tribunal dijo, fulano, fulano y fulano no pueden estar en la boleta. Y yo creo que esa decisión de excluir a fulano o a Perencejo no fue lo que se le pidió al tribunal, sino incluir a fulano y a Perencejo. Y la Fuerza del Pueblo debió utilizar sus mecanismos para decir fulano de tal es por la cuota, fulano de tal es por la mujer, fulano de tal es esto, y haber recompuesto su boleta. Sin embargo, esto ha causado una tensión ahí porque la Junta Central Electoral le ha dado un plazo hasta este miércoles a la Fuerza del Pueblo para que recomponga su boleta sin Rafael Paz, sin Celine Méndez y sin el otro candidato. Porque así lo dictó la sentencia del Tribunal Superior Electoral a la cual la Junta tiene que obedecer. Entonces, que la situación de la Fuerza del Pueblo es una situación compleja, de desafío a la ley, a la sentencia. Si no usa los mecanismos legales, tiene que acoger la sentencia o dejar fuera los huecos en su boleta. Si no quiere asumir que los 3 que había sacado, que habían ganado sus posiciones, deben estar ahí. Lo mismo está ocurriendo en la circunscripción 3 con el PRM, que son 7 legisladores, son 7 candidatos a legisladores, y ellos escogieron 5 hombres y 2 mujeres.
Y la cuota dice que no. La cuota dice que deben ser 4 de un sexo y 3 de otro. En este caso, 4 varones, pues son 5 varones que tienen, y deben ser 3 mujeres, no 2 mujeres. O sea, hay que sacar uno de los hombres y meter una de las mujeres, que era candidata, aspirante a la posición. Eso es la circunscripción número 2 y tienen de plazo también hasta este miércoles para recomponer esa boleta. ¿Cómo lo van a recomponer? Bueno, uno no sabe, porque si ellos tomaron los puntos de partida de las encuestas dicen qué posición quedó cada uno de los aspirantes en esa consulta. Si habían cuotas, cómo manejar el tema de las cuotas, tanto de las reservas que se hicieron como de las cuotas por género. Pero tienen que recomponerlo. Entonces esos dos temas en el Distrito Nacional están ahí pendientes. Lo del PRM parece más fácil para ellos recomponerlo. Lo de la Fuerza del Pueblo es más complejo porque ellos desafiaron incluso la decisión del Tribunal Superior Electoral. Simplemente ellos no acudieron a ningún otro órgano. Por ejemplo, vamos a suponer al Tribunal Constitucional, que es la otra instancia que le pudiera quedar si entienden que le violaron los derechos constitucionales a esos candidatos. De lo contrario, tienen que asumir lo que planteó el Tribunal Superior Electoral y no desafiarlo. Y la Junta lo que ha hecho es, nosotros tenemos una sentencia que tenemos que aplicarla y tienen el tiempo determinado tal y cual para cumplir con ese ordenamiento de su boleta. Hubo otro tema que a mí me preocupó. La Junta Central Electoral emitió un comunicado la semana pasada advirtiendo que no va a permitir bajo ninguna circunstancia la instalación de carpas, de comandos de campaña, de promoción, de uso de propaganda, banderines y qué sé yo qué, y música en los alrededores de los recintos electorales. Y dijo que para eso había dado instrucción a la Policía Militar Electoral para que actuara en consecuencia e impidiera esto. Con esta advertencia de la Junta Central Electoral, yo entiendo que era más que suficiente para que los partidos de la oposición que han acusado al partido oficial de esa práctica en las elecciones del 18 de febrero, lo cual fue cierto y lo cual está consignado en los informes de los observadores nacionales e internacionales y que todo el mundo lo vio, simplemente la Junta lo prohibió taxativamente y advirtió que iba a actuar la Policía Militar. Entonces la Junta Central Electoral es la responsable de esto. Y yo creo que acoger, confiar, aceptar que la Junta va a actuar en consecuencia es una forma de acoger, de aceptar las garantías que da la Junta Central Electoral sobre el proceso, que es el árbitro y que hasta ahora ha actuado en consecuencia y bien actuado. Pero no, hay una declaración ahí de Danilo Medina el pasado fin de semana ante un grupo de sus seguidores que hace este planteamiento, señores. Ustedes no pueden permitir de nuevo que nos hagan lo que hicieron el 18 de febrero. No pueden permitir que le instalen una carpa frente a un centro de votación. Eso es ilegal. Y la primera carpa que construyan frente a un centro de votación, tienen que destruirla de inmediato. Entonces, con este planteamiento de Danilo Medina, de que hay que defender, llamando a su militancia que quiten esas carpas, que enfrenten a esa gente y que hay que defender hasta con su vida el voto de los PLDistas, es una incitación a acciones de violencia que no se corresponden con lo que ha sido esta campaña electoral.
con lo que ha sido la realidad de este proceso hasta este momento. Una campaña que yo califico, y mucha gente califica de insulsa, de aburrida y todo esto, pero preferible, y que se ha activado ya en las últimas semanas, pero preferible a una campaña de violencia, de muertes, de tiroteos, de presiones, de amenazas. Preferible. Entonces, estas amenazas están fuera de tono y fuera de lugar. Yo creo que se equivocó Danilo Medina, que es un expresidente de la República, que es el líder de un partido político, por demás, en estructura de tamaño, el segundo partido del sistema de partidos en República Dominicana, para hacer un llamado de esta naturaleza a la violencia, a la amenaza. Yo creo que le falló la estructura y la táctica a Danilo Medina. Y ojalá que esto se eche hacia atrás. La Junta Central Electoral este martes reiteró su comunicado de hace una semana y tanto, indicando que ellos se responsabilizaban y que prohibían cualquier actividad de esa naturaleza en los entornos de los colegios electorales. Y hay que confiar en la Junta Central Electoral. La otra es una amenaza y una advertencia que puede tornarse en violencia, aun si no estuvieran pensando en eso. Ah, no, pero el líder dijo que fuego a la lata, a palo y piedra y a tiro para quitar. La fuerza pública electoral, la Junta Central Electoral, tienen que evitar eso. Y punto. Así es la regla del juego, señores. Y así tiene que ser. Creo que hay un FAO ahí, de parte de la oposición. Miren, la ADP tiene un problema. Y es que la ADP, tanto como el Colegio Médico Dominicano, se han caracterizado y así actúan y así se le ve con esta característica de ser levantiscos y de ser promotores de las paralizaciones de labores como método de presión de lucha. Y la ADP, ahora estamos en un proceso electoral, con más razón, trata de presionar al gobierno, porque entiende que el gobierno en reelección no quiere ruidos y que va a ceder en todo lo que ellos le pidan, le demanden, le exijan. Pues el Ministerio de Educación le ha dicho, nosotros tenemos una bolsa de 8% para aumento salarial para los maestros durante este año, de acuerdo al calendario que se ha establecido, y ellos lo saben. Pero la ADP dice que no, que son 20% y una serie de cosas más. Y ya hicieron una manifestación la semana pasada que mereció el repudio de la sociedad, porque paralizaron las escuelas un martes, bloquearon media ciudad con autobuses y con guaguas y con carros que trajeron gente del interior para ir frente al Ministerio de Educación a hacer esa manifestación y dejaron las aulas vacías y mereció el repudio generalizado. Y ahora anuncian para este miércoles una situación similar, una marcha que terminaría frente al Ministerio de Trabajo en la misma actitud de la del martes pasado. Yo creo que la autoridad no debe ceder a estas presiones y a estos chantajes. Los maestros siempre necesitarán mejores incentivos salariales, mejores condiciones de trabajo, igual que los médicos. Pero el camino de la huelga, la paralización de la docencia, no se compadece. Y no es el mecanismo. Hay diálogos abiertos, hay discusiones abiertas. Que el gobierno no cumple. Presionen al gobierno de que sí cumpla, denuncien al gobierno de que no cumple, de que se le quiere esquivar con esto, con aquello. Hagan acciones simbólicas, pero no paralicen la docencia. Y menos en momentos en que está terminando precisamente el año escolar, indicando que van a abortar el año escolar, que termina ahora en el mes de mayo. Entre el mes de mayo y la primera quincena del mes de junio. Entonces es un abuso de la ADP lo que están haciendo, con el pecado de que el dirigente principal de la ADP es un diputado de la oposición del PLD, el profesor Hidalgo. Esto le da un tinte más político incluso
que gremial y que profesional a las demandas de los maestros. Contamina cualquier nivel de exigencia que se pudiera entender que es razonable y que está dentro de las negociaciones y los acuerdos a que siempre llegan gremios y la autoridad y el gobierno. Eso no se puede permitir, definitivamente. Los médicos que están empantalonados porque no quieren que haya demanda contra ellos y las clínicas privadas por mala práctica. Y es el derecho que tiene la gente. Y es el derecho que tiene la justicia como tercero imparcial en tomar una decisión. Usted hizo una denuncia, usted está diciendo que no fue así. Vamos a ver la realidad de las cosas. Aquí, ahí, vamos a hacer una investigación sobre esto, cómo fue que se trató a ese paciente. Señores, aquí todavía siguen en eso. Bueno, está de más decirlo, pero hay que decirlo. Una persona que falleció en un hospital. En un hospital. En una clínica privada. Y retienen el cadáver 3, 4, 5, 6 días en una morgue. Y sabrá Dios cuánto tiempo más, hasta que los familiares no vayan y paguen lo que es la factura, que nadie sabe los niveles de facturas cómo son, porque les contaba la semana pasada la experiencia que tuve con una familia que me dijo que la mamá, la madre de la familia, había tenido un percance de salud, estuvo interna 5, 6, 7, 8 días en una clínica, le hicieron un procedimiento y cuando le pasaron la cuenta, ellos comenzaron a revisar la cuenta. Porque uno lo que hace normalmente es que así firma, busca una tarjeta de crédito, o si hay que pagar tanto, tanto, o si el seguro es tanto, tanto. Pero ¿qué pasa? Ocurre y viene a ser que esa familia es una familia de médicos. Uno de los hijos, un hermano de la señora, un sobrino, hay varios médicos. Y dijeron, antes de pagar la cuenta, permítame la hoja. Comenzaron a revisar. Y le dijeron, usted no puede dar un ratito para nosotros venir a pagar. De todas maneras, venimos a pagar. Hicieron una revisión de pe a pa y vieron que aproximadamente el 40% de lo que le estaban cobrando era irreal. Una pastilla de tal cosa y le cobraban la caja completa. Un suero que le pusieron. Ah, no, porque le quitaron ese y le pusieron otro nuevo. Mentira. Vieron que todo en vez de 16 sueros, nada más le habían puesto 7. Que los catéteres, que la qué sé yo qué, que la qué sé yo cuánto, que si los guantes de la persona, que una serie de cosas. Cuando vinieron a ver casi el 40% y fueron simplemente a la administración y dijeron, eso está abultado. Y los subrayaron aquí. Ah, no, eso fue lo que nos dijeron de farmacia, eso fue lo que nos dijeron los médicos. Sí, está bien. Pero nosotros vinimos y fueron con un abogado notarial, firmaron su queja, un acta notarial, pagaron con una tarjeta de crédito, eso es así, ¿eh? Pagaron con una tarjeta de crédito y levantaron un acto notarial bajo protesta, ese cosa, y se llevaron su copia y todo lo que ellos le habían dicho, para sacar a su paciente de ahí, porque si no tenían que dejar a la paciente ahí, sacaron a la señora. Bien, ahí está el caso. O usted me acepta esto y me reembolsa esto, o me explica esto, o vamos a los tribunales. La clínica, enterada de que son médicos y sabían lo que le estaba diciendo, cuando hicieron el cotejo, dijeron, sí, parece que hubo algunas cosas, usted sabe, usted, sí, está bien, pero reembolsenme eso inmediatamente, quítenme eso de mi cuenta y vamos a pasar nueva vez una tarjeta por lo que es y reembolsenme, reviértanme mi pago por la tarjeta. Así de sencillo. Entonces la gente se queja. Y además de eso, lleva a una persona para una cita, como yo he visto, un señor mayor de 60, 70 años, incluso con algunas dolencias, para una cita a las 8 de la mañana. El señor médico llega a las 10, porque estaba haciendo otras cosas, llega a las 10 y comienza a chequear
no por la hora de la cita que le habían hecho, sino en el orden de llegada, o si llega fulanito o perencejo, o viene un médico y trae una persona, chequéame, y la persona está ahí hasta la 1, a las 2 de la tarde, fácilmente, desde las 7 de la mañana que llegó, porque tenía una cita a las 8, 5 horas, 6 horas, ahí sentado. Y nadie le da ni siquiera una explicación, ni una excusa, y eso ocurre todos los días. Y en esos casos de cirugía plástica, lo que se ha visto, señores, es horrible de cómo maltratan a una mujer, de cómo eso es terrible, lo que se ve en las fílmicas de la televisión y las cosas que uno oye todos los días. Y déjeme decirle, aquí hay muchos médicos serios, excelentes profesionales, que saben lo que están haciendo, que son conscientes de su trabajo, la gran mayoría de su labor que hay, pero hay una serie de médicos que recetan porque esta receta, yo voy a recetar esto, aunque no tiene el componente que yo entiendo que debía necesitarse, porque esta casa farmacéutica me pasa un porcentaje, o me invita anualmente a la feria que tienen en Suiza, o me llevan a Punta Cana, a un congreso médico, y me lo pagan todo para que yo oiga las cosas que están ofertando. Eso es el diario vivir. Entonces hay una serie de malas prácticas que hacen algunos profesionales y centros médicos y clínicas y en los hospitales también. Entonces la gente no tiene ningún derecho. Sí, la gente tiene derechos. La gente tiene derechos. Y entonces la gente ha comenzado a ejercer ese derecho en República Dominicana, que al parecer se ha creído que eso es nuevo. Pues si se ponen a ver las fechas de las querellas y del proceso judicial que se ha seguido, lo que se ha denunciado, se ha revelado, se ha informado en el último mes de varios casos de clínicas de hospitales sonoros de República Dominicana, de médicos con nombres y apellidos, condenados por los tribunales porque se ha comprobado la mala práctica. Entonces el colegio médico, el gran gremio, sale con garras y dientes a defender a sus seguidores, como si fuera un sindicato. Pues nunca el colegio médico ha podido probar que ninguna de esas denuncias, el colegio médico tiene un comité de ética que haya observado esto y le haya dicho a un médico, usted no puede ejercer porque usted ha cometido una mala práctica. No, defienden al médico. Primero, porque le aportan, el colegio médico recibe cuotas de clínicas, de médicos y de hospitales por lo que hacen los médicos en las clínicas y los hospitales. Lo que están prestos es para saltar, para la huelga, para dejar a los enfermos, por demás los más pobres, que van a los hospitales, donde los médicos no ganan un salario por lo que atienden, sino porque ganan un salario fijo, porque son médicos que tienen un salario fijo y no tienen ningún derecho a estar reclamando que si las ARS pagan tanto, que si esto, que si aquello, porque ellos están ganando un salario, pero se unen a todo esto, a todo este coro, y como molesta un paro médico, y el gobierno le tiene miedo. Y no este gobierno, ni el anterior, desde Balaguer, gobierno autocrático, le han tenido miedo siempre a los médicos, a los maestros y a los choferes. Hacen lo que le da la gana y los gobiernos negocian con ellos para que no le hagan ruido. Ese es el comportamiento que han tenido nuestras autoridades. Y cuando la gente se ha empoderado para reclamar esos derechos, entonces vienen las acusaciones, las paralizaciones, las presiones a la autoridad para que no lo acepte. Muchos otros médicos que se han dado cuenta de que esto es una realidad han comenzado. Hay un artículo muy interesante en el periódico, déjame ver, creo que es en el Diario Libre o el Listín Diario, de que han comenzado estos médicos a buscar consultas con abogados expertos en asuntos de demandas por violación a derechos individuales y con compañías de seguros para buscar protegerse
ante las demandas civiles de las personas que se sienten que han sido agraviadas, que han sufrido su salud y que le han esquilmado su dinero con malas prácticas. Porque saben que esto es una realidad. En los Estados Unidos así funciona. Usted tiene que respetar esas posiciones de los pacientes, que aquí le llaman clientes, de los pacientes. Creo que estamos cambiando, y eso es importante, señores. Estamos cambiando. Otros temas después de la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, un hombre que ha navegado, el hombre del PSOE que ha navegado entre tantas dificultades, salió airoso nueva vez y planteó su posición ante las expectativas de que podía presentar renuncia el lunes de esta semana por las acusaciones, las investigaciones sobre acciones que se le imputan a su esposa. Un expediente que un tribunal metió en el cajón y lo desestimó. Pero así lo planteó Pedro Sánchez. Como saben, el pasado miércoles escribí una carta dirigida a toda la ciudadanía. En ella les planteaba si merecía la pena soportar el acoso que desde hace 10 años sufre mi familia a cambio de presidir el Gobierno de España. Hoy, tras estos días de reflexión, tengo la respuesta clara. Si aceptamos todos, como sociedad, que la acción política permite el ataque indiscriminado a personas inocentes, entonces no merece la pena. Si consentimos que la contienda partidista justifique el ejercicio del odio, de la insidia y de la falsedad hacia terceras personas, entonces no merece la pena. Si permitimos que las mentiras más groseras sustituyan el debate respetuoso y racional basado en evidencias, entonces no merece la pena. Por muy alto que sea, no hay honor que justifique el sufrimiento injusto de las personas que uno más quiere y respeta y ver cómo se intenta destruir su dignidad sin el más mínimo fundamento. Tal y como les anuncié, necesitaba parar y reflexionar sobre todo ello. Y sé que la carta que les envié pudo desconcertar porque no obedece a ningún cálculo político. Y es cierto. Soy consciente de que he mostrado un sentimiento que en política no suele ser admisible. He reconocido ante quienes buscan quebrarme, no por quién soy, sino por lo que represento, que duele vivir esta situación, que no deseo a nadie. También porque, sea cual sea nuestro oficio, nuestra responsabilidad laboral, vivimos en una sociedad donde solo se nos enseña y se nos exige mantener la marcha a toda costa. Pero hay veces en que la única forma de avanzar es detenerse, reflexionar y decidir con claridad por dónde queremos caminar. He actuado desde una convicción clara. O decimos basta, o esta degradación de la vida pública determinará nuestro futuro condenándonos como país. Es cierto que he dado este paso por motivos personales, pero son motivos que todo el mundo puede entender y sentir como propios, porque responden a valores troncales de una sociedad solidaria y familiar como es la española. Porque esto no es una cuestión ideológica. Estamos hablando de respeto, de dignidad, de principios que van mucho más allá de las opiniones políticas y que nos definen como sociedad.
Esto nada tiene que ver con el legítimo debate entre opciones políticas. Tiene que ver con las reglas del juego. Si consentimos que los bulos deliberados dirijan el debate político, si obligamos a las víctimas de esas mentiras a tener que demostrar su inocencia en contra de la regla más elemental de nuestro Estado de Derecho, si permitimos que se vuelva a relegar el papel de la mujer al ámbito doméstico, teniendo que sacrificar su carrera profesional en beneficio de la de su marido, si en definitiva permitimos que la sinrazón se convierta en rutina, la consecuencia será que habremos hecho un daño irreparable a nuestra democracia. Exigir resistencia incondicional a los líderes objeto de esa estrategia es poner el foco en las víctimas y no en los agresores. Y confundir libertad de expresión con libertad de difamación es una perversión democrática de desastrosas consecuencias. Entonces, el tema de España se resolvió por esa vía, por la decisión de Pedro Sánchez. Seguirá gobernando, tendrá menos poder. Esto lo envalentonará a él, a sus seguidores, a la sociedad española, le dará este voto de confianza afirmándolo en el poder. La forma de ejercer el poder en España es complicada y compleja en un régimen parlamentario, un régimen especial. Pero ya veremos, ya veremos. En Haití se conformó se conformó ya el Consejo Presidencial, ya hay un primer ministro interino y ahora se está buscando un presidente interino para establecer una suerte de gobierno que pueda enfrentar la situación crítica que sufre ese país. Y en ese sentido, todo está a la expectativa de cuándo viene la intervención. La intervención que se ha anunciado, que ya Kenia dijo que tiene los soldados listos, que los Estados Unidos aportó el dinero y que se está esperando solamente la conformación de este Estado, de este Consejo de Estado Presidencial. El primer ministro Ariel Henry renunció, hay un primer ministro interino, las bandas siguen en las suyas y hay este pulso de poder interno a ver cómo la comunidad internacional entonces accede, a ver si ayuda a poner orden en la casa, lo que ha pedido República Dominicana, no más de ahí. Mientras tanto, en Medio Oriente sí la situación sigue conflictiva, dura, difícil. Paz, estabilidad, derechos, es lo que está pasando en el Medio Oriente. Irán con las amenazas sobre Israel en sus actuaciones frente a los grupos terroristas de Hamas, que hicieron su desorden el 7 de octubre del año pasado y provocaron la reacción de Israel porque no iban a permitir que le mataran 1,000 y pico de personas que estaban principalmente en sus kibús y en un festival, jóvenes la mayoría, y secuestraran otros tantos y quedarse de brazos cruzados. Situación que hay que entender, que si se les ha ido la mano y que si su respuesta ha sido más drástica que la ofensa, es posible. Pues es la única forma como la subsistencia de los israelíes ha sido posible en una zona que le hostiliza totalmente. Ataques de grupos subversivos desde el norte del Líbano, desde Irán, desde muchísimos puntos, y han estado resistiendo. La Voz de los Estados Unidos de América analiza el tema. Medio Oriente, paz, estabilidad, derechos. Gonzalo Abarca dirige este foro interamericano en que se analiza la situación del Medio Oriente, la situación de Israel principalmente y quienes le circundan. ¿Hacia dónde irá esta situación? Con este foro, con este conversatorio me despido por esta noche y los convoco para mañana nueva vez aquí en Color Visión y otras plataformas de la televisión nacional e internacional. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de esta noche. Nos vemos mañana. Atención a este foro interamericano excelente de la Voz de los Estados Unidos de América. Hasta mañana.
Bien, esta semana el Senado de Estados Unidos aprobó una ayuda de 26.400 millones de dólares para Israel, cuya ofensiva militar en la Franja de Gaza divide no solamente a la comunidad internacional, sino que también a los estadounidenses. De la misma forma, el Departamento de Estado dio a conocer su informe de 2023 sobre derechos humanos en el mundo, en donde cita que la guerra contra Hamás ha tenido un impacto negativo importante contra Israel. Pero ¿cómo llegamos a este punto? ¿Qué catalizó el 7 de octubre? ¿Podrá el Oriente Medio alcanzar la paz? Bien, para analizar este tema tan amplio, me acompaña el doctor Alberto Spektorovsky. Él es profesor emérito de la Universidad de Tel Aviv. El doctor Spektorovsky participó en la década del 2000 en el proceso de paz entre Israel y Palestina y en el proceso del fin de la violencia en el País Vasco. Y también me acompaña el doctor Vladimir de la Cruz, historiador, abogado, ex embajador de Costa Rica en Venezuela, autor y analista. Bienvenidos ambos. Empiezo con usted, doctor Spektorovsky. Según Naciones Unidas, la situación humanitaria en la Franja de Gaza es alarmante y deplorable. Y esto lo cito textualmente. Ahora, la mayoría de los países abogan por un cese el fuego que evite más devastación y permita un tipo de diálogo entre Israel y Hamás. ¿Cuáles son los escenarios que podríamos esperar en las actuales circunstancias? Bienvenido. Un placer para mí estar con ustedes. Ahora directamente a su pregunta. Empiezo con una simple observación. No soy optimista. No soy optimista del desarrollo que se pueda dar. La situación en Gaza, como dicen las Naciones Unidas, es deplorable. Lo que se oye constantemente es el ceasefire. Ok, ceasefire, el asunto sería ceasefire, habría que terminar ceasefire. Y la pregunta es cómo se termina el ceasefire. Para mí es muy sencillo. Si Hamás devuelve a los rehenes, inmediatamente deja las armas y se va de sus túneles, no hay un solo caído más, ni una sola bala más entra en Gaza. Se termina toda esta situación. Gaza se puede volver a reconstruir en 10 años. De hoy en adelante, si eso sucede, como le digo yo, se transforma en Singapur o en algo parecido. No tengo ninguna duda. Siempre se ha dicho eso y el panorama que nos da bastante gris porque usted es experto en este tipo de negociaciones y ha hecho las negociaciones precisamente con los palestinos. Analicemos lo que dijo el secretario de Estado Antony Blinken esta semana cuando fue cuestionado acerca de si Estados Unidos tiene una doble moral sobre Israel en el tema de los derechos humanos. ¿Tenemos una doble moral? La respuesta es no. En general, al ver los derechos humanos y las condiciones de derechos humanos en el mundo, aplicamos el mismo estándar a cada caso. Eso no cambia cuando el país es un adversario, un competidor, un amigo o un aliado. Doctor Spektorovsky, ¿qué opina usted? Sí. Mire, no puedo decir a lo que dice el secretario de Estado algo contrario. Es decir, yo creo que Estados Unidos aplica el principio de derechos humanos en una forma universal. Pero a mí me parece que básicamente la idea no es darle impunidad a Israel, no darle por decir, en estos momentos Estados Unidos es cierto que le da muchas armas, sigue al lado de Israel porque sabe directamente quién tiene razón en este conflicto. Pero, y ese es un pero muy grande, le exige a Israel y le pide a Israel conducirse como debe conducirse un país democrático. Biden le tiran de la oreja muy claramente a Netanyahu, lo que claro, los que los critican les dicen, bueno, pero ustedes están dando muchas armas a Israel para que siga la empresa militar. Por supuesto, porque Israel tiene razón en este caso, no hay otro. Al Hamás tiene que ser, no digo liquidado, esas cuestiones de destruirlo y todo, son palabras en el aire, pero el poderío militar sí es posible ser destruido, el poderío militar del Hamás. Ahora, doctor de la Cruz, muy rápidamente, y sé que es un tema de mucho debate, ¿usted cree que es censurable la ofensiva israelí si fueron ellos, en principio, los agredidos el 7 de octubre? Cuando se produjeron los sucesos del 7 de octubre, yo me pronuncié en contra de eso y condené lo sucedido, pero al mismo tiempo condeno
la forma desproporcionada de la llamada defensa que ha hecho Israel de ese ataque, que es una ofensiva que va orientada a acabar con todo lo que hay en esa región de Gaza. Es decir, sacar a los palestinos de Gaza es el objetivo político más importante y acabar con eso. Eso no es posible técnicamente. Claro que militarmente lo van a resolver algo de eso, pero no van a resolver el problema árabe-palestino, árabe-israelita. Israel desde el 48 ha venido ampliando sus territorios en esa zona y eso no se va a acabar. Ese es un objetivo político de Israel. Bien, y ya en la parte final de Foro de la Voz de América, amplio tema, doctor Speptorovsky, pero muy rápidamente, sus conclusiones, por favor. Mire, eso de la proporcionalidad es fuera de contexto. ¿Cuál tendría que ser la proporcionalidad? ¿Que tendría que Israel entrar y violar a 10 mujeres palestinas o a 20 mujeres palestinas, matar a 4 bebés? Yo qué sé. No hay tal proporcionalidad. Es decir, yo conozco Gaza y sé que es imposible. Lo que le quedaba a Israel era dos cosas: o rendirse y decir, bueno, no puedo hacer nada porque es violación de derechos humanos, y es cierto, fue violación de derechos humanos, pero no había ninguna otra opción. No había ninguna otra opción, no había una cuestión de proporcionalidad. Había que sacar a la gente del Hamas de los túneles, había que sacarlos de abajo de las escuelas, había que sacarlos también de casas privadas. El asunto ese no hay cómo resolverlo. Ahora, a mí me encanta, eso los amigos de Israel también se lo dicen. Mire, señores, over the top. ¿No? Es claro, yo lo entiendo que es over the top, pero realmente no había ninguna otra opción en esta situación. Muy rápidamente. Bueno, muchísimas gracias, pero doctor de la Cruz, rápidamente sus comentarios, se nos está acabando el tiempo. La guerra es un negocio, es un gran negocio para países que son productores de armas. Israel es un productor de armas, también Estados Unidos es un productor de armas. En ese sentido, es importante para algunos países mantener esa guerra, ampliarla y seguir vendiendo armas. Creo que este es un problema que no lo vamos a resolver en esta ocasión ni hablando nosotros, pero hay urgente necesidad de buscar la paz en esa región porque hay una especie de chispa que puede encender una pradera con una posibilidad de que se avance hacia un escenario de una tercera guerra mundial de características nucleares de baja intensidad. Muchísimas gracias al doctor Vladimir de la Cruz y al doctor Alberto Speptorovsky.